Licenciada, Buenas ¿cómo está? Muy noches. buenas noches. Buenas noches, licenciada y colegas. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches a todos. Muy bien, hoy día tenemos la clase de retroalimentación. Voy a compartir una diapositiva para lo cual podamos compartir o dar respuestas a las preguntas que tenemos para esta sesión. Por favor, las preguntas pueden hacerlas porque ahora tenemos que aclarar algunas interrogantes que ustedes tengan sobre la unidad temática 1, las actividades que deben realizar, y la actividad temática 2. ¿Me retroalimentan, por favor, si se está visualizando la diapositiva? Sí, licenciada, se observa. Ya, muy bien, gracias, Tiburcio. En el módulo 3, que es Niñez en Contextos Pluriculturales, tenemos las siguientes actividades. En la unidad temática número 1, que es Educación Pluricultural y Educación Bilingüe, tenemos el propósito pedagógico de conocer y conceptualizar las implicaciones de la educación plurilingüe como parte del proceso de enseñanza, aprendizaje y apropiación de los contenidos de la educación plurilingüe para el proceso educativo. La actividad de la semana 1 es lectura comprensiva. ¿Qué tenemos que hacer después de leer comprensivamente? Debemos hacer la elaboración de un mapa conceptual. Un minutito, están para ingresar, compañeros. Voy a permitir que puedan ingresar. Ya. Lo que tenemos que hacer es la elaboración de un mapa conceptual con el contenido de la actividad 1. Para esto deben indagar programas para la realización de un mapa conceptual. Muchos de ustedes manejan estos programas porque han podido presentar de esa manera, algunos no. Entonces, hay programas computarizados para los mapas conceptuales y para los mapas mentales. Les está indicando que deben investigar, tienen que investigar. Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer una revisión bibliográfica, aparte de la lectura que tenemos que investigar, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo van a presentar este mapa conceptual? Deberá ser presentado en formato digital, en documento Microsoft Word o PDF. Yo les pediría, por favor, que fuera en PDF. La primera hoja debe contener carátula y a partir de la segunda hoja debe comenzar con el trabajo. La carátula debe incluir los siguientes datos: el programa que está cursando, el módulo, nombres y apellidos completos de la docente y del participante y la fecha actual. El formato de la presentación de la tarea debe ser tamaño carta, margen izquierdo, derecho, 3, ¿no? Superior e inferior 2.5, tipo de letra, Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5. Por favor, tomemos en cuenta este formato de presentación. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta? Esa es la actividad
1 que ustedes ya pueden ir realizando o ya tal vez ya lo han realizado a partir de el día viernes que hemos dado la clase, tenían el día sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta las 23:59. Hasta allí ustedes deben presentar la primera tarea, que es el mapa conceptual. No hay preguntas, ¿verdad? Vamos a ir ahora a la actividad 2. Sí, te escucho, te escucho. Perdón, ahorita acá en su diapositiva izquierda, el margen izquierdo y derecho 3, pero en las orientaciones metodológicas indica el izquierdo 3, el derecho superior e inferior 2.5 indica, dicen. Entonces, ¿mantenemos en ambos 3 o...? No, aquí a ver, vamos a leer, dice así, hoja tamaño carta, dice, los márgenes deben ser izquierdo 3, dice, ¿no? Tienes razón. Y derecho superior e inferior 2.5. Yo lo voy a arreglar en la diapositiva para subirlo. Muchísimas gracias. Ya, dicen, gracias. Nos vamos a basar en el texto. Ahí he tenido tal vez al transcribir un error. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta más de la primera actividad? Ya, no nos olvidemos que en cuanto a la calificación, lo que yo debo tomar en cuenta es el orden de las ideas y su claridad, uso de letras cursiva, negrita y comillas para los términos y vocablos principales y claves, elaboración adecuada del mapa conceptual, forma y fondo del contenido, las palabras de enlace y la ortografía. En cuanto a la actividad 2, foro de preguntas, ¿ya? Dicen una consultita, por favor. Sí. Buenas noches, dicen una consulta. Buenas noches. Con referente al tamaño de la letra es número 12 lo que he indicado, ¿no? Sí, interlineado 1.5. Ya. Bueno, como se va a trabajar en gráficos, en cuadros, como es mapa conceptual, entonces, ¿no puede ser flexible, licenciada? Claro, porque... pero en tu carátula, te está pidiendo una carátula, ¿no ve? Te está pidiendo, en la carátula ponle esto del formato y ya para lo que va a ser el mapa conceptual no hay problema. Ah, ya, gracias. Simplemente eso, gracias, licenciada. Ya. Porque... cuando hacemos los mapas conceptuales hay veces no puede entrar este tipo de letras, ¿se entiende? No hay problema. ¿Sí? Listen. Escucho. Listen, una consultita. Como estamos trabajando con mapa conceptual, bueno, ¿será posible trabajarlo de manera horizontal la segunda hoja? Para que tengamos más espacio. No hay problema. No hay Perfecto, problema. Gracias, muy amable. Mira, está bien. Vamos a ir a la actividad 2, que es el foro de preguntas, ¿ya? Entonces, en este foro de preguntas, lo importante hoy va a ser no hoy, sino para el foro, perdón, va a ser la participación en el foro académico. ¿Y cuáles van a ser los criterios de evaluación? La responsabilidad, puntualidad, el uso de autores en la intervención del foro. Hay muchos colegas que no ponen autores cuando realizan el foro, otros sí. Entonces nos está pidiendo que debemos basarnos en autores para la intervención. Tomen en cuenta, por favor. La originalidad en la redacción, tengan mucho cuidado. Les voy a comentar algo que ha pasado hoy día en el acto que teníamos en la unidad educativa. Hoy día teníamos la feria de matemáticas y teníamos 2 intervenciones de 2 maestros. Entonces, uno de los maestros ha dado las palabras alusivas
al acto, bien. Y el otro que tenía que dar ya no ha podido dar. ¿Por qué? Porque habían entrado al ChatGPT y los dos tenían las mismas palabras para inauguración. Entonces, les cuento algo que ha ocurrido hoy, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? En cuanto a la originalidad en la redacción. La brevedad y profundidad en la intervención. Orden y argumentación. Debemos nosotros tener un orden y argumentar. Por eso utilizamos diferentes autores para la argumentación. El lenguaje es un mapa de una cultura que dice de dónde viene su gente, hacia dónde se dirige. La lectura motivadora, les dije que lo leyera más antes, es el puente de las lenguas, un camino hacia la educación plurilingüe, de autor anónimo. Voy a, por favor, aceptar a los compañeros que están pidiendo unirse. A ver, les comento eso, lo que ha pasado. Dos colegas tenían el mismo discurso y así hablando entre ellos les digo, ¿qué ha pasado? Es que han entrado al ChatGPT y se los ha hecho el ChatGPT el discurso, ¿no? Y en ese momento el otro ha tenido que improvisar. Eso es lo que ha pasado hoy día. Les comento como una anécdota. Entonces, la lectura motivadora, el puente de las lenguas, un camino hacia la educación plurilingüe. Espero que todos hayan leído la lectura motivadora y yo voy a empezar ahora a tomar apuntes de los compañeros que van a participar y espero también que ustedes tomen apuntes para realizar lo que va a ser el foro. ¿O quieren que se los lea la lectura motivadora? Sí, licenciada, por favor. Ya, muy bien. Dice de esta manera: el puente de las lenguas, un camino hacia la educación plurilingüe. En lo alto de las montañas bolivianas, donde el viento susurraba en quechua a los ríos, parecía entonar melodías en aymara. Vivía Atahualpa, un maestro cuya misión era fortalecer la educación en su comunidad. Atahualpa conocía bien la riqueza lingüística de Bolivia, un país donde el plurilingüismo es mucho más que una realidad. Es el alma misma de su diversidad cultural. En su aula, donde confluían las lenguas indígenas y el español, Atahualpa promovía la educación plurilingüe como una herramienta para honrar y preservar las culturas originarias de su tierra, mientras preparaba a los niños para el mundo más amplio. La conciencia lingüística era el pilar de su enseñanza. Sabía que ayudar a sus estudiantes a desarrollar esta conciencia no solo los hacía más competentes en el manejo de varios idiomas, sino también más abiertos a la comprensión de las diversas formas de pensar y vivir en su clase. Atahualpa guiaba a sus alumnos a reflexionar sobre el poder de las palabras, a cuestionar cómo las lenguas moldeaban su visión del mundo y a entender la riqueza que se esconde detrás de cada expresión lingüística. Para Atahualpa, las ventajas de la educación plurilingüe eran inmensas. Los niños no solo aprendían a comunicarse en más de una lengua, sino que se convertían en ciudadanos del mundo, con la capacidad de moverse entre culturas y contextos de manera fluida y respetuosa. Esta flexibilidad cognitiva también reforzaba su identidad, haciendo que se sintieran orgullosos de sus raíces y al mismo tiempo curiosos porque otros pueblos podían enseñarles. En Bolivia, donde más de 30 lenguas indígenas conviven con el español,
Atahualpa veía en la educación intracultural e intercultural una oportunidad única. Este enfoque permitía que los estudiantes no solo preservaran su herencia cultural, sino también que aprendieran a dialogar con otras culturas en un marco de respeto y equidad. La educación bilingüe, en este contexto, se volvía una herramienta fundamental para tejer los lazos entre el pasado y el presente, entre las tradiciones ancestrales y las oportunidades globales. Aunque existen varios tipos de educación bilingüe, Atahualpa era el ferviente defensor de la educación intercultural bilingüe que en Bolivia había ganado fuerza gracias a la reforma educativa. Este modelo no solo busca enseñar dos lenguas, sino también garantizar que las lenguas indígenas ocuparan un lugar legítimo en las aulas, valorizando la historia y el reconocimiento que portaban en su visión. La educación intercultural bilingüe ofrecía una plataforma para el verdadero desarrollo de un bilingüismo que no solo enriquecía las habilidades lingüísticas, sino también el alma de sus estudiantes. El bilingüismo en la educación, solía decir Atahualpa, es como tener dos corazones latiendo al unísono. Con uno puedes vivir, pero con dos puedes sentir el mundo con una profundidad mayor. Y en Bolivia, esa profundidad es nuestra mayor fortaleza. Para él, un país con tantas lenguas tenía la capacidad de crear una nueva forma de educación, una que solo formara ciudadanos, una que no solo formara ciudadanos, sino guardianes de su historia y arquitectos de un futuro en el que la diversidad no solo se respetará, sino que fuera la base de un verdadero entendimiento cultural. De acuerdo a esta lectura de motivación que tenemos, ¿no? Tenemos ahí dos preguntas. ¿Pueden ustedes responder? Para esto voy a pedir, por favor, que puedan participar. Yo tomo en cuenta también lo que es la participación. Vamos, están todavía uniéndose algunos compañeros. Vamos a... Pueden estar leyendo, por favor, las preguntas para poder participar. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué estrategias podrían implementarse en las escuelas para fomentar una conciencia lingüística que vaya más allá del aprendizaje de idiomas, promoviendo una reflexión profunda sobre el uso y el valor de las lenguas? Por favor, podemos participar, me dan su nombre y pueden participar. Lo que acaba de leer, licenciada, es la segunda pregunta. Sí, pero nos dice que podemos elegir dos preguntas nada más para la reflexión. Y yo he elegido estas dos preguntas. Tenemos 4 preguntas. Una es, ¿cómo puede la educación plurilingüe en Bolivia construir a una mayor cohesión social y cultural entre las diversas comunidades lingüísticas del país? Y nos dice que podemos elegir, seleccionar solamente 2 de las 4 preguntas. Entonces, sobre la primera pregunta, en este caso, que es la número 2, en sus textos de apoyo, ¿no? ¿Qué estrategias podrían implementarse? ¿Podemos participar, compañeros? Sí, Licen. Tal vez primero. Buenas noches, licenciada. ¿Me escucha? Lo primero. A la compañera, por favor, y luego al compañero. Licen, buenas noches. Sí. Lo primero, personalmente, ¿no? Para mí, tendría que ser que la unidad educativa, al momento de la planificación, todos
todos, pero todos los maestros, yo por ejemplo trabajo en una unidad educativa primaria, solo es primaria, entonces que todos estén de acuerdo, ¿no? Porque a veces, como en primaria hay hermanitos, hay ese miramiento. Mi hermano está avanzando en inglés, mi hermano está avanzando a Aymara, ¿no es cierto? Pero yo no, entonces de ahí deberíamos partir primero, que toda la unidad educativa se dé, como tal vez está desde arriba está, ¿no? El mandato de esto, porque nos dice que en los 3 primeros grados debe ser oral, y ya a partir de lo que es cuarto, quinto y sexto debe ser escrito. Entonces, por lo menos cumplir aquello. Ahora, en cuanto a las estrategias, ¿no? Se pueden aplicar las mismas que nosotros aplicamos especialmente cuando trabajamos con primero de primaria, ¿no? Mostrando quizás objetos, que el niño pueda decirnos, ¿no? ¿Qué es? Ahora en Aymara, ¿qué es? En inglés, ¿qué es? Pero para mí lo primordial sería que la unidad educativa quede comprometida en que se va a dar, ¿no es cierto? Y no solamente tal vez lo haga una maestra o 2 maestros o tal vez solo un grado. Y en cuanto a las estrategias, como le decía, implementar así como nosotros implementamos para la lectura y escritura en primero de primaria, así, porque para el niño cuando aprende ya sea Aymara o ya sea inglés, es algo nuevo, es como que se encuentra él en primero de primaria sin saber escribir y sin saber leer. Entonces, de ahí tendríamos que partir. Eso, Lice. Muchas gracias, Zulma. Tiburcio, te escuchamos. Gracias, licenciada. Sobre las estrategias, ¿de qué manera podemos concretar o implementar en nuestros trabajos? Yo veo que las estrategias son varias. Entre ellos yo puedo, en este momento, tal vez mi experiencia puedo aportar, empezando desde la hora cívica, el saludo a la bandera. En mi unidad estamos implementando el himno nacional en idioma aymara. Luego, como antecedía la colega, en principios de la gestión nosotros tomamos en la planificación y de acuerdo al currículum base que desde los primeros años se debe gradualmente implementar las lenguas originarias. En ese sentido, trabajamos en conjunto, partiendo de la realidad. Por ejemplo, mostrando un lápiz, acá kunasa. ¿Qué es esto? Acá jañaba. Este es lápiz. Entonces, así vamos mostrando a los estudiantes, a los niños, acá kunasa. ¿Qué es esto? Esta es la mesa. Acá tiwanawa. Así. Entonces, este aprendizaje de los estudiantes es más significativo y constructivo. Quizás este aprendizaje yo creo que se queda para su vida. Entonces, de esa manera estamos trabajando y todo en general, aunque no será profundo, pero empezando desde el saludo, ¿no? Aski urokipan yatejeri wawanaka, aski urokipan ayatichira, así. Entonces, ¿cuánto significado tiene aprender en nuestro idioma aymara según nuestro contexto? ¿No? Obviamente, y de esta manera, para poder garantizar lo que es la educación intracultural, la identidad lingüística, manteniendo siempre nuestra cultura, nuestras raíces. Entonces, yo creo que son algunas estrategias de esta manera. Está bien, gracias, Tiburcio, muchas gracias. Herminia Salazar. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo le comento, licenciada, mi papi es quechua cerrado, pero no me enseñó el quechua para nada, ni mi mami, ¿no? Y para mí es algo dificultoso enseñar a los niños. Entonces, lo que yo había visto es textuar el aula, como siempre nos han dicho, ¿no? Textuar el aula en quechua. Yo pienso que este quechua, el idioma quechua se debe implementar
no solamente en el área del lenguaje, ¿no? También se debe implementar en todas las áreas en las que trabajamos. Solo eso le dicen. Muchas gracias, licenciada, pedir, o sea, algunos maestros que no sabemos el idioma, que nos colaboren, ¿no? Que nos ayuden, no sé, tal vez algunos talleres para nosotros, para los docentes. Eso le dicen. Muchas gracias, Herminia. Lourdes Bacasesa. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes. Una estrategia que siempre funciona, creo que con los niños, es a partir de las canciones, ¿no? Y yo enseñándoles canciones en aymara a los chicos, porque como dice la colega, yo tampoco, o sea, no sé al 100% el idioma aymara, pero justo un día estábamos viendo nosotros el video de la abuela Grillo, ¿no? El largometraje, para avanzar el tema del agua. Yo les estaba mostrando y ellos estaban fascinados con la música, ¿no? Y era al día siguiente igual, por favor, la abuela Grillo, volvíamos a poner abuela Grillo, ¿no? Y ellos han empezado a cantar en quechua, ¿no? Y algo que no estábamos nosotros llevando, pero y a raíz de la curiosidad de mis pequeños, pues hemos tenido que también ver la traducción del tema, ¿no? Y era bonito porque era tan pegado la canción y todos cantaban, ¿no? Mientras estaban haciendo su tarea, chil, 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 chiparitay, andaban cantando los chicos, ¿no? Y yo veía que cantaban, no, tenemos que saber la canción completa, y se la saben ahora, ¿no? La canción completa se la saben, y también la traducción, o sea, ¿qué quiere decir cada partecita? A partir de las canciones también se puede, ¿no? Se puede implementar la enseñanza de otra lengua, Liz. Muchas gracias, Lourdes. Israel. Licenciada, muy buenas noches, colegas, muy buenas noches. Antes de poder hacer la respuesta a la consulta, licenciada, realmente es una lectura que motiva, que ayuda y que de alguna forma nos tiene que hacer colocar los pies sobre tierra, ¿no? Como respecto a, digamos, a poder dar valor lo que realmente son las otras lenguas. Esta frase tan bonita como dice, el bilingüismo en la educación, solía decir Atahualpa, es como tener dos corazones latiendo al unísono. Con uno puedes vivir, pero con los dos puedes sentir el mundo. Qué mensaje más bonito, ¿no? Y como decía, Lice, ¿qué estrategias tendríamos que tomar más allá de poder enseñar solamente la parte de la escritura o lectura? ¿Cómo realmente nosotros podemos entender al mundo a partir de este mismo comprender de las otras lenguas? Creo que hay momentos muy bonitos en nuestras unidades educativas y no sé cómo será en las demás, pero en la mía, por ejemplo, este día del adulto mayor, escuchar a los abuelitos, porque alguna vez alguien decía, no, es importante leer las ayudas de los abuelos, cuánta sabiduría hay dentro de ellos. Y de repente, a ver, una cancioncita en aymara podría cantar y de repente son canciones que no las escuchamos a diario. Y entramos de repente a ese concurso o a esa forma de poderles pedir tal vez algún juego que jugaba antes y te va a decir, ¿no? Y lo va a hacer tal vez en aymara, nosotros hacíamos esto. Entonces es una forma de rescatar, porque quieras o no, querer comprender de repente nuestra misma realidad, es entender esta situación de que ellos se tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, y hay que hacer un rescate de repente, teniendo estos momentos, estos espacios con nuestros adultos mayores, que en realidad ellos prácticamente manejan la lengua. Entonces, yo creo que por ese lado podemos atacar, hacer tal vez algunos espacios donde rescatemos algunos mitos, leyendas, de parte de nuestros mismos estudiantes, que nos ayude a entender un poquito más la realidad de nuestro contexto. Solamente eso, licenciado. Muchas gracias, Israel, muy de acuerdo. Adolfo. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, Adolfo, te escucha. Bien, una de mis colegas me antecedió y me estuvo hablando de las canciones. Justamente nosotros somos 3 paralelos, estamos con cuarto de primaria y por lo general el director siempre nos pide que hagamos, ¿no? Los 3 la misma planificación. Entonces, en la lengua originaria que es quechua, por este sector, estamos trabajando con canciones.
y cada curso tiene su grupo musical, ¿no? Con zampoñas, guitarras, entonces nos ha resultado bien escoger una canción en quechua para que ellos puedan cantar, tocar a la vez y en el momento inconscientemente también están aprendiendo el quechua. Y también hemos aplicado el juego de palabras para la feria que se nos avecina, ¿no? Con colores, saludos, algunos cosas que están en el curso, ¿no? Promesa, puertos, todos esos están también en quechua y en inglés. Es lo que estamos tratando de hacer entrever para la feria que se nos avecina. Entonces, vamos a primero hacerles cantar en la feria en quechua y después un grupo designado de estudiantes va a ir exponiendo en quechua y el otro en inglés con eso de los colores, materiales del entorno, así, ¿no? Para que ellos puedan un poquito, no perfectamente, pero por lo menos puedan conocer. Aunque aquí la mayoría de los padres de familia son de habla quechua, lamentablemente los estudiantes no son de hablar, pero de alguna manera estamos intentando mediante la música inculcarles esto del idioma originario. Muchas gracias, Adolfo, por tu participación. Bessie. Bessie, mamá ni choque. Quintina Blanco, ¿Bessie? No, Ángel habla, dice. Ya, Ángel, te escucho. Ángel Montoya. Sí, dicen, mire de mí es una realidad muy diferente. Yo estoy trabajando en el municipio de Camara, en el departamento de Chuquisaca. Es tan triste ver la realidad que los chicos se niegan su identidad, identidades que son quechuas, tienen vergüenza de hablar en quechua. Pero como estrategia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siempre lo llevamos, ¿no es cierto?, a la sangre, nuestro idioma. Empezamos a cantar canciones de su misma comunidad y de pronto se destapan ellos y ahí aprovechamos para decir, o sea, que nuestra identidad es muy importante. Y como charlamos con los niños sobre qué cuán importante es hablar, aunque sea un idioma o dos y tres, si es mejor. Entonces creo que esa parte, a través de las canciones de sus mismas comunidades, estamos un poco trabajando lo que es identidad, dice. Solamente os quería comentarle, dice. Gracias, Ángel. Quintina Blanco, Quispe. Licen, buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Licen, yo también quería Quintina, no se te escucha. Tal vez está mal su micrófono. Mientras tanto, María del Carmen Aguayo. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mi persona, licenciada, de la misma manera no domina bien lo que es el quechua. Actualmente estoy con primero de primaria, pero me ayudó mucho las visitas a los padres de familia para poder entender y hablar también un poco el quechua, licenciada. Y enseño a mis estudiantes a través de las canciones, como decían los colegas, el inglés, el quechua, los colores a través del juego del cubo con colores, hasta el juego de la tunku tunku, licenciada. Igual, de la misma manera lo coloco colores y los niños van saltando y mencionando los colores en quechua, los colores en inglés, ¿no? Y es bonito, a veces hay cosas que yo no entiendo o cómo no se pronuncia en quechua. Les pregunto a los niños y ellos me dicen. Yo indago en celular, en internet y efectivamente es así. Bueno, pues tanto ellos como yo vamos aprendiendo lo que es el quechua, licenciado. Y a los niños les encanta el juego. Muchas gracias, María del Carmen. Alfredo Cruz Villalba.
Muy buenas noches, licenciada, y también colegas. Yo le estoy hablando del departamento de Chuquisaca de la provincia de Azurduy. En una primera instancia quiero valorar el cuentito del autor anónimo, donde en toda su trayectoria, en su mensaje, valora, ¿no?, el potencial de las culturas de los estudiantes para arrancar y partir el aprendizaje de ahí. Eso sería por una parte. Y ahora la estrategia que más utilizamos, yo trabajo en un sector castellano, es hacer entender al estudiante que verdaderamente este idioma, que su segundo idioma es el quechua, en el transcurso del tiempo les va a servir. Y si no hacemos este trabajo, en vano va a ser lo que podamos trabajar, en vano podamos enseñar cuando el estudiante no está interesado, no está motivado por aprender que algo a él no le gusta. Y de antemano quiero hacer conocer también la experiencia, que es un poco difícil de hacer entender a los estudiantes que el idioma quechua les va a servir en el transcurso del tiempo. Hay un rechazo rotundo. Entonces, nuevamente vuelvo a recalcar, el estudiante tiene que estar motivado e interesado por aprender el verdadero idioma nuevo. Entonces, eso sería, licenciada, mi estrategia mía. Muy bien, entonces rescatando las participaciones que hemos tenido, y muchas gracias por participar, queridos colegas, ¿no? Miren, si nosotros trabajamos lo que es la segunda lengua, no solo lo trabajemos como un idioma, sino como parte fundamental de la identidad cultural y social. Beltrán Martín Aranoca, ¿quieres participar? ¿Te escuchamos? Sí, licenciada, bueno, yendo a las estrategias que debemos de utilizar en las unidades educativas para poder, bueno, tratar de abordar una lengua alterna, una lengua o segunda lengua, como queramos llamarle. Bueno, yo trabajo en la ciudad de El Alto y generalmente, bueno, nosotros en la unidad educativa donde yo trabajo, aplicamos la estrategia de, bueno, fomentar concursos, por decir, concurso de canto en lengua originaria y concurso de poesía en lengua originaria, que siempre ha tenido buenos resultados. Porque a estas alturas, licenciada, hablar de que una maestra, un maestro sea monolingüe, creo que es algo inaceptable, porque de que un maestro tiene que ser bilingüe o trilingüe ya data desde hace muchos años, ¿no? Entonces, los maestros obviamente ya están capacitados, manejan, obviamente de la mejor manera posible, la lengua originaria, que es aymara. Entonces, el trabajo obviamente se refleja. El trabajo obviamente ha dado buenos resultados cuando se lanza una convocatoria con referente, digamos, a un concurso de poesía, un concurso de canto en idioma originaria. Bueno, obviamente da unos buenos resultados. Entonces, habría que motivar por ese lado, licenciada, en las unidades educativas para poder fortalecer y aprender de la mejor manera posible la lengua originaria, que vendría a ser en todo caso la segunda lengua. Muy bien, muchísimas gracias por sus participaciones. Vamos a ir a la segunda pregunta, por favor. Tenemos la segunda pregunta, ustedes lo deben tener también en su módulo. Dice: ¿de qué manera la educación intercultural bilingüe en Bolivia está contribuyendo al empoderamiento de las lenguas indígenas y cómo puede mejorar su implementación en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo? Por favor, quiero ver quiénes van a participar. Vuelvo a repetir: ¿de qué manera la educación intercultural bilingüe en Bolivia está contribuyendo al empoderamiento de las lenguas indígenas y cómo puede mejorarse su implementación en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo? El compañero Beltrán ya nos estaba dando una pauta, ¿no? María del Carmen Aguayo. Licenciada, ya participé con la primera pregunta. Esta era mi manito que levanté. Ah, perdón.
Ya, bajemos la manito los que hemos participado en la primera pregunta y los que queremos participar ahora podemos, por favor, levantar la mano. No sé si estoy bien, Lourdes. Sí, licenciada, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, algo que puedo rescatar del comentario anterior y que va relacionado con la pregunta es el hecho de que una de las formas de seguir manteniendo y tener, ¿no?, como identidad, o sea, preservar nuestra identidad cultural por medio de nuestra lengua, de nuestras lenguas, es el tema de despertar el interés en los niños. Porque si no hay ese interés por aprender, porque acá en la ciudad igual, yo trabajo en La Paz 2, ¿no? Estoy trabajando en la ciudad. No hay el interés por aprender de los niños, no le hallan el sentido. Entonces, lo que nosotros como maestros tenemos que hacer es motivar, ¿no? Motivar su interés en una segunda lengua. La extranjera la reciben bien, ¿no? Pero hablarles de Aymara no les convence todavía, y siendo niños, ¿no? Entonces, lo que hay que despertar en ellos es la identidad cultural primero, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Qué de maravilloso hay dentro de nuestra cultura para que ellos también sientan la curiosidad, el deseo y sobre todo el interés de querer aprender una segunda lengua? Entonces tenemos que, creo que partir de ahí para poder trabajar con lo que el modelo también nos propone. Muchas gracias, Lourdes. Tenemos que trabajar la identidad, el querer lo nuestro, ¿no? La identidad cultural y social. Zulma Guarachi Santos. Sí, Lice, justo tal vez lo que decía mi compañera, ¿no? Realmente es de gran importante y la verdad sí está contribuyendo primero, como lo que decía mi colega, tal vez valorar nuestra lengua y también podría decirse que está integrando a otras lenguas, ¿no? Y lo más importante, preservando, porque anteriormente tal vez no se le tomaba muy en cuenta y no se avanzaba, pues, o sea, no se tomaba en cuenta esto en las escuelas, pero ya ahora como está en la planificación y viene desde arriba, ¿no? Entonces, por lo menos se la preserva. Y algo muy importante que decía la colega, lamentablemente, acá en la ciudad, yo estoy igual en el mismo distrito que la colega, en La Paz 2, lamentablemente sí ponen más valor a lo que es inglés, pero también se debe entender por qué, porque lastimosamente en el nivel secundario ya no se toma en cuenta lo que es Aymara, porque acá en La Paz estamos tomando en cuenta inglés y Aymara, ¿no? Según el contexto. Pero ¿por qué también los estudiantes hacen eso? Es porque tienen hermanos mayores y lastimosamente en el nivel secundario no están tomando en cuenta Aymara, pese que deben hacerlo, ¿no? Especialmente los maestros de comunicación y lenguajes, pero no lo están haciendo. Y sí tienen un maestro de inglés, entonces ese también el motivo de que los estudiantes se inclinen más por el inglés, lo podríamos decir, ¿no? Pero sí es una buena estrategia lo que la colega indicaba, ¿no? Que debemos hacer comprender a los niños la importancia que tiene. Yo, por ejemplo, estoy como maestra de sexto ahorita, con mis niños que ya se van al año al nivel secundario. Entonces, ¿yo qué les digo para que ellos se pongan interés para avanzar lo que es Aymara, ¿no? Les digo, ¿no? ¿Qué tal si un día se encuentran con una persona mayor, adulta, y se encuentre perdida, porque lastimosamente hay ancianos que se pierden y solo sepa hablar Aymara y ustedes no les entiendan, no le van a poder ayudar? Entonces, para esos casos no sirve. Entonces, yo al menos de esa manera les voy motivando para que se interesen. Yo sí estoy llevando, no sé a la perfección Aymara, pero sí me defiendo en la escritura, en la pronunciación y demás. De inglés, de igual manera lo básico, y estamos avanzando tanto escrito y practicando también oralmente.
pero Licen, a la pregunta sería sobre todo la preservación y que estamos integrando también otras lenguas, porque como bien mis compañeros se antecedían con canciones, se escucha también esas canciones y mis niños, por ejemplo, identifican, esto es en aymara, esto es en quechua, dicen, y esto es en inglés. Entonces, una linda estrategia lo de las canciones. Nada más, Liz. Gracias, Zulma. Estamos fortaleciendo la identidad cultural. Joana Zunilda Morante Maita. Ya, buenas noches, dicen, buenas noches a los compañeros, colegas. Yo veo esto de diferente, de realidades diferentes. No bien las colegas mencionaban, unas están trabajando en la ciudad, otras estamos trabajando en el área rural. La realidad educativa dentro de Bolivia es pues bien diversa. Miren, ellos están trabajando en La Paz, otros en Chuquisaca. Yo, por ejemplo, desempeño funciones en el departamento de Pando. Y dice, desde la práctica educativa, ¿qué estrategias implemento? Bueno, he implementado anteriormente en la parte administrativa, por ejemplo, ¿cómo fomento yo el uso de la lengua originaria? En el departamento de Pando se tiene 5 naciones de pueblos indígenas originarios campesinos, que son los yaminahuas, machineris, cejas, cabineños y tacanas. Pero lastimosamente son lenguas que están en peligro, son lenguas, no me acuerdo el término, pero son lenguas que están por perderse. ¿Por qué? Porque en el departamento de Pando esas lenguas originarias no son funcionales. No es como el quechua que se habla en Cochabamba de manera normal y recurrente para comprar, para comunicarse. Lo mismo que el aymara, ¿no? Y el guaraní en el departamento de Santa Cruz o en Tarija hay lugares específicos donde sí pueden hablar de manera fluida. Pero en Pando no es esa la realidad, ¿no? Entonces, viendo y considerando eso, nosotros, por ejemplo, pusimos de manera general el nombre, por decir, al ingreso, bienvenida a la unidad educativa, y ahí en castellano lo pusimos, después se lo puso un letrero en lengua originaria que era cabineño. Después, cuando van a los baños, lo mismo, baños, en castellano, en lengua originaria, en cabineño. Y así hemos ido poniendo a diferentes espacios de la unidad educativa. Y en la práctica educativa, ya a partir del desarrollo curricular, siempre nos indica, ¿no? Hasta la gestión pasada siempre se ha trabajado con lo que son los 3 niveles de concreción. A partir de eso y trabajando con lo que es el currículo regionalizado y el currículo diversificado, pues se trabaja o hemos implementado temas dentro de, o sea, dentro de los contenidos curriculares, la lengua originaria, los números, pronombres, nombres de animales, nombres de las personas que integran la familia, objetos con los que tenemos, pero ¿a partir de qué? A partir de juegos, haciendo lotas y poniendo los nombres, haciendo el aula abierta cuando los padres han venido, compartiendo esa experiencia con los padres. También se ha hecho unos pequeños textos. Hemos buscado ayuda de una persona que sabe bien esa lengua originaria, que nos los ha llegado a traducir. Los niños han producido textos cortos a partir de unos cuentos de su experiencia, de su vida diaria, y eso lo hemos traducido y hemos hecho un pequeño cuadernillo de cuentos cortos de ellos, producido por ellos mismos. Entonces, eso es lo que yo puedo compartirles, ¿no? En cuanto a lo que es la implementación de la lengua originaria en la unidad educativa donde trabajo. Gracias, Joana. Te va a servir mucho tu material para la cartilla. Adolfo Pinaya Lovera. Licenciada, según lo que estuve escuchando de los colegas también, yo creo que alguna de las cosas que podemos implementar para mejorar en el modelo socioeducativo sociocomunitario productivo
Uno sería tal vez la capacitación docente. Es fundamental hacer una formación continua a los docentes en metodologías de enseñanza intercultural y bilingüe, también el dominio de la lengua originaria, también aplicar estrategias pedagógicas en lengua originaria. Entonces, hemos visto que hay varios docentes, me incluyo, que no dominamos bien la lengua originaria. Yo entiendo perfecto, pero me cuesta un poco hablar. Entonces sería bueno que haya capacitación desde el ministerio, ¿no? Que sea gratuito, que nos capaciten y estar constantemente actualizados en lengua originaria. Y también pienso que sería bien que exista o haya materiales educativos, ¿no? En lengua originaria, específicamente en lengua originaria para primaria. Así eso nos puede ser un apoyo a nosotros, estos textos, para que nosotros también podamos continuar con estos materiales pertinentes y que sean específicamente atractivos para los niños y que les pueda gustar, ¿no? Aprender en lengua originaria. Solo eso, licenciado. Gracias, Adolfo, muy de acuerdo. La capacitación a los docentes es muy importante. No sé, yo en mi contexto he entrado a lo que es UNEFCO y me he capacitado en lo que es el idioma aymara, ¿no? Solamente que sería bueno también que el Ministerio de Educación nos dé los cursos gratuitos, porque ahí también tenemos que cancelar. Pero ahí también tiene mucho que ver la cualificación que cada uno de nosotros anda buscando, de acuerdo, ¿no?, a lo que es el Plan de Desarrollo Nacional, Bolivia Digna, Bolivia Soberana, Bolivia Productiva, la Constitución Política del Estado, donde ahí se reconoce ya, ¿no?, lo que son las 36 lenguas, y la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que nos indica que debemos trabajar a partir de lo que es el bilingüismo, lo que es el manejo de lo que es el aymara o el lenguaje nativo, y lo que es la lengua extranjera. María del Carmen. Sí, licenciada, yo quería argumentar algo, ¿no?, de poder trabajar esto del bilingüismo. Sería más que todo concientizar a los padres de familia, licenciada, sobre el valor de nuestra cultura, más que todo del idioma que se va implementando en la educación, ¿no? Puesto de que hay padres de familia que hablan el idioma, la primera idioma, pero no les enseñan a sus hijos aprender estos idiomas. Por eso es que mi punto de vista es que primero debemos partir de la concientización a los padres de familia para que ellos puedan ya enseñar a hablar a los niños, y nosotros como docentes ya guiar nomás ya ese aprendizaje o conocimientos previos que tienen los niños, licenciada. Gracias. Muy bien, gracias, María del Carmen. Vamos a ir con la última participación, que es Emerson Calcina. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, colegas. Muy buenas noches. Yo también quería aportar sobre esa experiencia, sobre este contenido que estamos en este módulo sobre el bilingüismo. Yo estoy trabajando aquí en el Departamento de La Paz, en el distrito Coroico. En realidad aquí la mayoría son de diferentes culturas. Donde yo trabajo es un área rural, en donde se habla aymara, también hay quechuas, y además existe el idioma afroboliviano, y tal vez muchos conocen el Coroico, es conocido por los afros. Hay unidades educativas netamente afrobolivianos, y yo estoy trabajando en otro lugar que todavía no está, pero hace un año tuvimos un seminario, taller, son convocados de la dirección distrital. Ni yo mismo sabía de lo que tenían su propio idioma los afrobolivianos. Entonces tuvimos ese taller y nos hicieron conocer, tienen su propia lengua, hablar, y asimismo también ellos mayormente expresan su cultura, su tradición mediante la música, mediante el canto, todo eso. Y de la misma manera en mi unidad educativa, en realidad implementamos esos idiomas
por ejemplo, el aymara, el quechua y el mismo idioma que tiene el afroboliviano, porque en mi distrito nos han encomendado realizar ese idioma más. Nosotros lo realizamos, por ejemplo, al ingreso, nos saludamos de los diferentes idiomas. A pesar que yo sé lo que es el idioma aymara, pero lamentablemente quechua, el mismo afroboliviano, ya ahora estoy un poquito ya aprendiendo inglés. Tratamos de comunicarnos. El lunes, por ejemplo, en aymara nos saludamos, digamos, el martes en otro idioma, miércoles en otro así. En educación física, por ejemplo, contamos los ejercicios, vamos a hacer tantos ejercicios y contamos en aymara, en quechua, en inglés, en afroboliviano. Entonces, mi experiencia tal vez un poquito complicada en sí, pero se puede, colegas maestros, y es bonito trabajar. Muchos tal vez tienen esa dificultad de implementar, pero en realidad, como maestros debemos llevar que adelante lo que es el tema del bilingüismo. Yo, en realidad, tal vez es complicado, pero buscando estrategias, experiencias que tienen muchos de los colegas también, rescatando eso, lo vamos a realizar. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, gracias, Emerson. Y tenemos aquí una participación que dice Giovanna Condori Gallardo. Referente a la pregunta, mi opinión es que la educación intercultural bilingüe logró grandes cambios, como por ejemplo, cada oficina tiene su personal que habla un idioma originario. Lo que antes no había, también podemos seguir mejorando esta educación fomentando desde el seno familiar y las unidades educativas. Muy bien, estamos de acuerdo con Giovanna. Entonces, tengan ustedes muy buenas noches, tenemos bastante material para el foro. No se olviden que el día viernes tiene que presentarse Ayaviri, Condori, Cruz, Heredia, Llave, Mamani, Montoña, Zúñiga, Morante y Aguayo. Y mejor si lo hacen en el idioma del contexto donde se encuentran trabajando. Van a tener un tiempito para la presentación, que va a ser un poco breve, pero así nos vamos a conocer. Es importante que nos conozcamos. Miren, yo estoy aprendiendo también tantas cosas, ¿no? Yo no sabía que los afrobolivianos tenían otro idioma, ¿no? O sea, hay que investigar un poco más y tenemos que ir conociendo la riqueza de nuestro país. Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches. ¿O hay alguna pregunta más? Licen para el foro, pero escogemos solo 2 preguntas y yo puedo escoger las que desee, ¿verdad, Licen? Claro, solamente escogen 2 preguntas. Sí, Licen, está bien, gracias. Tal vez algo que no, una manera de compartir. Esta gestión, Ministerio de Educación ha enviado los textos de inglés de primero hasta sexto de manera digital, Licen. Entonces, tal vez mis colegas pueden buscar en el del Ministerio de Educación. Hay para primero, para segundo y para sexto. Yo, por ejemplo, estoy utilizando el de sexto, Lice. Nada más, gracias. Si pudieras compartir, Zulma, en el grupo, se te agradece. Los compañeros también van a buscar para los cursos que están regentando. El de Muy sexto buenas sí noches. tengo, Licen, el de sexto sí, porque sí lo he descargado, pero los demás no lo he descargado, Licen, como justo estoy con sexto, entonces he descargado. Ese sí les puedo compartir, Licen. Muchas gracias. María del Carmen Aguayo, te escuchamos, luego Aleida. Ya participé, licenciada. Aleida. Buenas noches, Licen, y buenas noches, colegas, ¿no? Por último, ¿no? Ya no tenía buena señal. Yo tengo una experiencia que trabajaba en un sector monolingüe y antes nos dicen que la lengua originaria es muy importante. Por lo menos conozcamos lo básico, porque en el lugar, o sea, cualquier carrera que elijan o
profesión, siempre hay personas que se nos acercan de habla quechua o de cualquier lengua originaria, y la verdad a veces nos sentimos impotentes, ¿no? De cómo ayudarle. Como decía un colega, a veces nos pregunta y no le entendemos, o sea, no estamos ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y verdad es importante enseñar a los estudiantes desde primero de lo que es incluso de inicial, ¿no? Si trabajamos en un sector monolingüe, incluir la lengua originaria de una u otra manera. Lo que yo hacía en el sector que estaba trabajando era un sector monolingüe de habla castellana. Iniciaba con el saludo en los tres idiomas. Empezaba con el castellano, el quechua y luego el inglés. Y empezamos a nombrar todo lo que está en el aula, en quechua y bueno, en castellano, así. Y luego, y lo que he visto según mi experiencia estudiantes, porque he empezado con cancioncitas, luego he empezado con diálogos, ya la presentación en el idioma quechua, o sea, las partes más así, por lo menos sencillas, y he empezado ahora, y entonces los estudiantes al escuchar, incluso les he empezado incluso yo me acuerdo que he hecho un diálogo, ¿no? Entre ya vos le vas a presentar a tal, vos le vas a presentar a tal, y se esfuerzan los estudiantes, de una u otra manera se esfuerzan, y la verdad por lo menos no salirán perfectos en lo que es en la lengua originaria, pero sí, ya tienen algo de conocimiento los estudiantes. Eso simplemente quería compartir, Lisen, gracias. Gracias, Aleya. Muy bien, muy buenas noches. Tienen bastante material para sus cartillas, vayan rescatando la participación de todos. Agradezco mucho la participación. Nos hemos pasado del tiempo. Que Dios los bendiga. Éxitos en los dos trabajos que tienen. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, licenciada y colegas. Buenas noches, licenciada.